y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nació el Instituto Timoteo para que niños, adolescentes y jóvenes conozcan las Sagradas Escrituras y vivan vidas ejemplares en la sociedad salteña. Señoras y señores, bienvenidos al 20º aniversario del Instituto Timoteo. La historia del instituto comienza en el año 1985. En ese año se compró el terreno principal con 2.000 metros cuadrados de extensión. Al venir el agrimensor para marcar el terreno, no había ninguna casa en el lado este de la avenida Perón. Casi de inmediato se comenzó con la construcción de la estructura de madera. Cuando estuvo techado, se comenzó a dar clases bíblicas a los niños los días sábados. Esta actividad, la Hora Feliz, comenzó en 1986 y continúa hasta hoy. En 1991 se comenzó a preparar la parte principal de la planta edilicia del instituto. Con fondos limitados y pocos obreros, la tarea avanzó lentamente. Miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica de Villa Lavalle vinieron a ayudar con la primera losa y a fines de 1992 se comenzó a inscribir alumnos para el año 1993. El primer año lectivo comenzó con una clase de jardín de infantes autorizado por el municipio de Cerrillos. Se contaba solamente con las instalaciones básicas y un grupo de 10 alumnos de 4 y 5 años. En los siguientes años iba creciendo el instituto. Al tener primer grado, la escuela fue autorizada por el Consejo General de Educación y de esta manera comenzó la relación con el Estado provincial. Se inscribían más alumnos y se agregaban nuevos grados. Año a año era necesario construir aulas. Todo se hacía con mucho sacrificio. Los padres ayudaban con la mano de obra en los días sábados y especialmente cuando se hicieron las losas. Se agregaron galerías, salas de computación, biblioteca y otras dependencias en los primeros 10 años de funcionamiento del colegio. Hubo siempre una gran convocatoria en los actos y actividades. Se instalaba un toldo plástico en el patio para los actos principales. Requería mucho trabajo y era precaria si llovía. Hacía falta más espacio para las actividades de la escuela. En 2001 se firmó la escritura para la compra de una propiedad adyacente al primer terreno, agregando 1.000 metros cuadrados. Era suficiente espacio para completar las instalaciones de un colegio excelente. La construcción de la estructura y techo del gimnasio fue realizada por una empresa de Barrio Santa Ana. Las paredes, piso y todo lo demás se realizó con mano de obra pagada, voluntarios y la ayuda de señoras que colaboraban en la escuela a través del plan Trabajar de aquella época. En el 2002 ya se utilizaba el gimnasio sin terminar para educación física y programas especiales de la escuela. Más tarde se completó con tribunas y baños. Se hicieron 2 salas nuevas para los jardines de infantes, con su propia entrada, cumpliendo así un requisito del Ministerio de Educación. Cuando ya había colegio secundario y en consulta con los padres, se decidió tener orientación en ciencias naturales. Faltaba el laboratorio con sus mesadas, piletas y conexiones de gas. En 2009, tuvimos nuestra primera promoción. Entonces, por primera vez, nuestros alumnos de secundaria estarían cursando estudios en los institutos terciarios y universidades. Mi nombre es Ezequiel Pastrana,
y actualmente estoy estudiando en la Universidad Nacional de Salta. Toda mi infancia, digamos, la hice en el Instituto Timoteo. Yo vivo a 10 minutos del Hiperlibertad y tenía que hacerlo en bicicleta, tomar el colectivo y me esperaban 20 minutos en colectivo. Y la verdad que por ahí se complicaba y se hacía muy difícil cuando hacía mucho calor. Nos enseñaban de los conocimientos que ellos tenían, pero también podemos aprender muchos valores en la vida que ahora, cuando uno se hace más grande, se da cuenta que de verdad esas cosas sirven. Cuando somos chicos, la verdad que mucho no nos interesa, pero tenemos que esforzarnos un poco para poder sobrevivir en esta vida. Y la verdad que el colegio tiene muy buena base, pero como toda cosa también requiere su esfuerzo, su tiempo, y después vamos a ver un fruto, vamos a ver cómo vamos a prosperar, y espero que estas palabras le hayan servido para que puedan seguir adelante con sus estudios. Mi nombre es Paloma Florencia, egresé en el año 2009 del colegio. Actualmente estoy estudiando una carrera, licenciatura en Criminalística, aquí en la Universidad Católica de Salta. Gracias a la orientación que tuve en el colegio y a todas las materias vistas en el último año, me permitieron poder abordar más fácilmente la materia que se dictan en mi carrera. Puedo decir que es muy importante no solamente la educación que da el colegio en lo que es con respecto a las materias y con lo que es el estudio, sino que más bien también toda la parte de educación moral que cada uno de los profesores brindan en todo momento, y el apoyo que se tiene constantemente, no solamente cuando se está dentro del colegio, sino que también fuera del colegio. Más allá de que hayan pasado años, todos los profesores y todo lo que es la comisión directiva del colegio está muy pendiente de cada uno de los alumnos, del seguimiento de su carrera y de los proyectos de cada uno. El Instituto Timoteo cuenta con un cuerpo docente dedicado a la transmisión de conocimientos y capacidades. Los docentes comparten la visión de apoyar y ayudar a los alumnos y a sus familias como personas importantes. Los docentes no trabajan en doble turno ni en otro colegio. Esta dedicación permite una mejor atención a los alumnos y mayor integración al instituto y a sus proyectos. Sin duda, estos docentes son los artífices de nuestro proyecto educativo y los responsables del nivel académico logrado y reconocido por la comunidad. La mayoría de los alumnos del Instituto Timoteo comienza sus estudios a los 4 años en el nivel inicial. Es una etapa hermosa que trae un crecimiento importante a los niños mientras cursan la sala de 4 y luego la sala de 5. El oso y el osito al bosque juntos van. El oso va adelante y el osito... Hace muchos años, el instituto emplea un asistente que se desempeña en las salas de jardín de infantes, prestando una ayuda importante en el trabajo de las 2 salas y la atención de los pequeños. La escuela primaria forma la base de la educación y el personal dedica toda su energía y capacidad a proveer a cada alumno de esa base necesaria. Como escuela moderna, se incorpora la tecnología que nos ofrece al mundo actual. Pero hoy, como siempre, las bases fundamentales siguen siendo las materias tradicionales. Mucha atención se presta al aprendizaje de lectura y expresión de nuestra lengua. A ver, Josué, envía. Ofrecemos también clases de inglés a los alumnos y este año se han aumentado las horas de ese idioma en algunos grados. 3, 4, 5. Matemáticas es también una de las bases fundamentales de la educación primaria. 5 cachorritos este año. ¡Ay, qué lindo! La primera vez, 5 cachorritos, ¿cuánto será que tendrá durante el año? 5,5. 5 más 5, ¿por qué? ¿Y qué otra operación podríamos hacer para eso? Una suma. Una suma.
En los grados superiores, los docentes enseñan por áreas, permitiendo un mejor empleo de las capacidades docentes y del tiempo de preparación de las clases de las materias principales. Los alumnos reciben enseñanza de las Sagradas Escrituras en todos los niveles y aprenden de memoria partes de las mismas en forma apropiada a sus edades. Siempre con ustedes. Hasta el fin del mundo. San Mateo 28, 20, 20. In the highest, let our King. Lleva tu Dios, andará contigo donde quiera. Salidas educacionales y campamentos para todos los niveles completan la educación de nuestros chicos y son la delicia de los alumnos. Los campamentos se hacen en una propiedad en las afueras de la ciudad de Salta, en La Caldera, en Maimará y Río Lozano de la provincia de Jujuy. Pasar de séptimo grado a la secundaria en el Instituto Timoteo implica cambiar de turno mañana a turno tarde. Al ir ampliando la gama de las posibilidades, siempre hay algunos cambios en el alumnado y se presenta la oportunidad de recibir nuevos de otros colegios que vienen a integrarse a nuestro proyecto con su orientación en ciencias naturales. Una variedad de docentes, más deberes y más responsabilidades de los alumnos requieren adaptación y paciencia de los docentes hasta que los chicos puedan acomodarse en el nuevo ritmo de trabajo. Un texto específico, alguna relación con otro texto. Por eso es otro texto. El protagonista. Nothing surprises you about me, Jesus. Nothing that Personal directivo procura llevar un control del progreso de los alumnos de la secundaria para asegurar que se hacen los ajustes necesarios cuando hay deficiencias. me, you know me, you love me, mandate. Educación física da oportunidad de ver las diferentes capacidades de los alumnos. El ejercicio en las horas de educación física también da lugar a un cambio de ritmo para los alumnos, que mejora el rendimiento general en el colegio. En el instituto, teniendo en cuenta la organización de los horarios de los alumnos, se tomó la decisión de tener esta materia dentro del mismo turno. Nuestra orientación en ciencias naturales incluye un nivel importante en matemáticas. En los cursos superiores se procura un nivel que permitirá ingresar a las universidades con buena base, comparando nuestros contenidos con los contenidos que requieren dichas casas de altos estudios. Matemática avanzada siempre presenta un desafío mayor para algunos alumnos, pero se procura un nivel bueno para todos, dando la ayuda necesaria para los que así lo requieran. Ciencias naturales reciben una atención especial en el instituto y 4 docentes dictan estas materias. Gustavo Velázquez dicta física, Mariela Yáñez, Virginia Celedón dictan biología y Luis Párraga dicta química. Nuestro laboratorio es un espacio importante para el apoyo de las clases de ciencias naturales. Los alumnos tienen la oportunidad de ver a distintos organismos en toda su complejidad. De inmediato notan que no es tan fácil como parece en sus libros, pero también confirman la sorprendente perfección de los seres vivos. También examinan la composición de las sustancias que nos rodean y que forman parte de nuestra vida. Algunos de estos alumnos seguirán en carreras de ciencias y tendrán una base en los procedimientos de laboratorio y las precauciones necesarias para su seguridad. La evaluación es parte necesaria del proceso educacional. El instituto busca los medios para hacer que este aspecto no sea agobiante para los adolescentes de la secundaria, pero sin dejar de lado su importancia. En la última evaluación nacional que participaron alumnos del instituto, sus notas